¿Qué sucede cuando los servicios secretos juegan con fuego, sin conocer realmente las reglas y subestiman a su adversario? Imagina esto. Te prometen $3 millones y una nueva vida en Occidente. Solo tienes que robar un caza ruso MiG-31. Parece una trama de cine, pero fue una propuesta real. Militares rusos fueron contactados en secreto. Detrás estaban los servicios de inteligencia de Ucrania, el Reino Unido y varios aliados europeos. Todo empezó con un mensaje anodino en Telegram, que en pocos días se transformó en una trampa letal. En el centro del plan, garantías de seguridad, dinero en efectivo, ciudadanía occidental y la tentación de dejarlo todo atrás. Pero lo que debía ser una jugada maestra terminó en desastre. La operación fue descubierta, expuesta y ridiculizada ante el mundo. Los servicios de inteligencia occidentales quedaron en evidencia. Codicia, arrogancia y una alarmante falta de preparación técnica. ¿Lo que estaba en juego? Nada menos que la integridad nacional, la vida de los implicados y la posibilidad de desencadenar una guerra. Un solo fallo, un disparo erróneo o un avión caído en el lugar equivocado, y el mundo habría sentido el golpe de este desastre encubierto. Esta es la historia de cómo una promesa millonaria y un simple mensaje casi provocan una tragedia global. Vamos a analizar, paso a paso, cómo empezó todo y qué buscaban realmente los cerebros de la operación. Para entender las verdaderas motivaciones detrás de esta operación, debemos retroceder al primer contacto en Telegram y descifrar cómo se forjó la trampa. El siguiente paso revela el auténtico alcance de la ambición y el riesgo. No era simplemente un maletín de dinero sobre la mesa. Era una trampa meticulosamente urdida, disfrazada de oportunidad y protegida tras la fachada impecable del periodismo internacional. Todo comenzó con un contacto aparentemente inocente. Un mensaje llegó a través de Telegram. El remitente aseguraba ser periodista de un medio occidental respetado, Bellingcat. Mostró incluso una credencial profesional, buscando construir una atmósfera de confianza y total normalidad. El primer ofrecimiento fue calculadamente modesto. Pago por información militar, presentado como si fuera una consulta técnica sencilla. La suma era tentadora, pero el tono insistente del interlocutor despertó las alarmas del militar ruso. El comandante del escuadrón no tardó en sospechar. Aunque la propuesta fingía ser parte de un reportaje, el objetivo real era transparente: extraer detalles confidenciales sobre un caza MiG-31 y sus rutas. Al rechazar el contacto y bloquear la conversación, los operadores occidentales no se dieron por vencidos. Cambiaron de blanco. Ahora, el objetivo era el navegante del mismo avión, apostando a que él sí cedería ante la tentación. La aproximación perdió toda sutileza. Sin rodeos, la oferta fue descomunal. $1 millón solo por iniciar la colaboración. Tras una breve pausa, subieron la apuesta. $3 millones, ciudadanía occidental y protección absoluta para toda la familia. Para avivar la codicia, enviaron un video. En la pantalla, fajos de billetes auténticos, apilados con esmero sobre una mesa. La imagen prometía una vida soñada en Occidente, tangible y casi al alcance de la mano, diseñada para eclipsar cualquier resto de escrúpulo. La presión no era solo financiera. Recordaron ejemplos históricos. Otros militares que, tras traicionar a su patria y entregar secretos, recibieron recompensas y asilo en países lejanos. El mensaje era inequívoco. Ya ha funcionado antes. A estas alturas, la frontera entre compartir información y cometer traición se volvía difusa. La infiltración se camuflaba bajo la apariencia de la prensa, mientras la seguridad de los militares quedaba en la cuerda floja. ¿Cómo confiar cuando los enemigos se ocultan tras credenciales legítimas? Pero detrás de la compraventa de lealtades se gestaba una amenaza aún más profunda. Un juego de engaños capaz de desencadenar consecuencias globales. La verdadera magnitud de la operación aún estaba por revelarse. Lo que parecía un simple intento de soborno ocultaba un plan mucho más ambicioso y peligroso. Cuando el espionaje se transforma en improvisación brutal y la vida humana en simple ficha de cambio,
La realidad supera cualquier guión de Hollywood. La operación, que prometía ser una obra maestra de inteligencia occidental, pronto se volvió una cadena de decisiones tan absurdas como peligrosas. El primer síntoma. Las instrucciones para el navegante ruso. Pretendían que aprendiera a aterrizar un MiG-31, una de las aeronaves más complejas jamás diseñadas, solo con una llamada telefónica. Le aseguraron que bastaba con confiar en un piloto ucraniano al otro lado de la línea, como si años de entrenamiento pudieran reemplazarse por palabras. El mensaje era transparente y cruel. La vida del navegante valía menos que la prisa por ejecutar el plan. El verdadero rostro del cinismo apareció en el siguiente paso. Neutralizar al comandante del avión no era solo traicionar, sino cruzar cualquier límite ético. Ordenaron al navegante asesinar a su propio compañero de cabina. Las opciones eran frías, inhumanas. Dispararle, sabotearle la mascarilla de oxígeno, o cualquier método eficaz y silencioso. Todo presentado con la naturalidad de quien tramita un papeleo, borrando cualquier vestigio de moral profesional. El navegante, sin embargo, solo era una carnada. El plan real era más siniestro. Que el avión, pilotado por un navegante inexperto y tras la eliminación de su comandante, volara hacia el oeste, atravesando el espacio aéreo de Rumanía. En la última fase, esperaban que el MiG-31 fuera interceptado y destruido por la defensa antiaérea de la OTAN. No se trataba solo de robar tecnología. Occidente planeaba fabricar un casus belli, un incidente capaz de escalar hacia un enfrentamiento directo entre Rusia y la Alianza Atlántica. La operación no era obra de un agente aislado. La coordinación y el atrevimiento del plan revelan la implicación directa de altos mandos de inteligencia ucraniana, británica y europea. Una maquinaria transnacional decidida a sacrificar vidas ajenas y a provocar un escándalo global. Aquí, el cinismo moral y la ignorancia técnica se entrelazaron en una improvisación letal que convertía a los aviadores en peones sacrificables. El riesgo era extremo. No solo pendía de un hilo la vida de los tripulantes. La reputación de gobiernos enteros y la paz internacional podían colapsar ante cualquier error. Una lectura equivocada de los radares, un instante de nerviosismo, y la catástrofe sería irreversible. Todo por una operación nacida de la arrogancia y la desinformación. El desenlace mostró hasta qué punto la operación fue una sucesión de errores fatales, una advertencia viva sobre el colapso de ciertos métodos y la peligrosa decadencia de la inteligencia occidental. Pero, ¿cómo se desmoronó el plan? El siguiente acto revela las grietas internas y la respuesta implacable de la contrainteligencia rusa. Un solo movimiento en falso pudo haber incendiado Europa. El fracaso de la operación, en vez de pasar desapercibido, destapó una realidad mucho más incómoda de lo que cualquier informe oficial se atrevería a admitir. Imagina por un momento que el MiG-31, portando su misil hipersónico Kinzhal, hubiera caído en territorio rumano, justo sobre una base de la OTAN. No sería solo un accidente aislado. Las reglas internacionales habrían convertido ese instante en el desencadenante perfecto para activar el artículo 5 de la Alianza Atlántica. El artículo 5 es contundente. Un ataque armado contra una nación miembro equivale a un ataque contra todos. Si un caza ruso, equipado con la tecnología militar más avanzada, hubiese sido derribado sobre una base aliada, cada país de la OTAN se habría visto obligado a responder militarmente. Da igual si fue accidente, provocación o cálculo frío. La escalada sería inevitable. Sin embargo, el verdadero propósito nunca fue apoderarse del avión o su tecnología. Lo realmente siniestro era provocar un conflicto a gran escala, desestabilizando toda la arquitectura de seguridad europea y arrastrando a Occidente hacia una confrontación directa con Rusia. Una operación clandestina transformada en chispa de una posible guerra mundial. El fracaso, paradójicamente, salvó al continente. Pero también dejó al descubierto la absoluta falta de escrúpulos de quienes idearon el plan. Cuando la FSB decidió exponer toda la trama, lo hizo con precisión quirúrgica.
no solo era una advertencia interna para sus propios agentes, sino un mensaje devastador dirigido a los servicios occidentales. El objetivo era sembrar la desmoralización, dañar reputaciones y, sobre todo, marcar un precedente que obligue a pensar 2 veces antes de repetir semejante osadía. El silencio de Occidente tras la revelación fue ensordecedor. Ningún comunicado, ninguna justificación, ni siquiera un intento serio de negación. El mensaje era inapelable. La operación resultó un bochorno, y la capacidad de reacción occidental quedó en entredicho ante el mundo. Las consecuencias superan con creces el escándalo de espionaje. Está en juego la credibilidad de la prensa, utilizada como tapadera y cómplice involuntario. La confianza entre aliados, sacudida al revelarse hasta dónde pueden llegar gobiernos supuestamente amigos. La preparación ante futuras provocaciones, porque ahora todos saben que los métodos pueden ser tan burdos como peligrosos. Y, en el fondo, la prevención de nuevas escaladas militares que amenacen la estabilidad global. ¿Qué queda después de esto? ¿Qué pueden aprender quienes miran desde fuera y quienes tienen la responsabilidad de proteger la seguridad nacional? El mundo ha presenciado cómo una sola cadena de errores y ambición pudo llevar a las potencias hasta el mismísimo borde del abismo. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién sale ganando cuando el espionaje fracasa a plena luz del día? El desenlace, lejos de cerrar el caso, abre nuevas grietas en el tablero internacional. Más allá del escándalo, esta historia es una advertencia y también un manual de supervivencia en la guerra de la información. El frustrado robo del MiG-31 desnuda las reglas reales del espionaje moderno y obliga a extraer lecciones urgentes para cualquier sociedad vulnerable a operaciones encubiertas. Lo primero que salta a la vista es el abismo entre la profesionalidad de la contrainteligencia rusa y la improvisación de sus adversarios occidentales. Mientras los agentes extranjeros apostaban por tácticas torpes, promesas imposibles y movimientos desesperados, los expertos rusos mantuvieron la sangre fría, controlaron cada paso y acumularon pruebas durante semanas sin perder la iniciativa. Esa paciencia permitió algo esencial: elegir el momento exacto para exponer la operación, cuando todas las pruebas estaban reunidas y el escándalo sería imposible de ocultar. No fue cuestión de fortuna, sino de método, constancia y profesionalismo. El caso revela hasta qué punto la ética y la lealtad son armas decisivas en escenarios de alto riesgo. Los intentos de convencer a militares rusos para traicionar, incluso sugiriendo asesinatos, muestran la brutalidad de la guerra sucia. Sin embargo, la integridad de quienes resistieron la manipulación resultó clave para desactivar el plan. La decadencia metodológica de ciertas agencias occidentales queda al desnudo. Frente a la eficacia de los métodos clásicos de contraespionaje, observación, análisis de patrones, coordinación interna, se derrumba la imagen de sofisticación que Occidente vende en el cine y los medios. Pero la advertencia más contundente es clara. Cualquier intento de reclutamiento o provocación será rastreado y castigado. El mensaje es inequívoco para quienes creen que pueden operar impunemente en la sombra. En un mundo donde la información es el campo de batalla, la defensa real no está solo en la tecnología o los presupuestos astronómicos. Está en la resistencia a la manipulación, la protección de los valores institucionales y la preparación constante frente a operaciones híbridas que buscan mucho más que secretos. Buscan desestabilizar países enteros. Entonces, ¿cómo responder ante un entorno así de hostil e impredecible? La respuesta exige más que vigilancia. Requiere una conciencia crítica de los riesgos y un compromiso personal con la verdad. A pesar de la aparente victoria de la contrainteligencia, las secuelas de la operación dejan cicatrices profundas. Las preguntas sobre quién controla realmente la información y cómo distinguir la verdad de la manipulación quedan abiertas. Hoy, más que nunca, la verdad y la preparación consciente son nuestras mejores defensas contra las fuerzas que actúan desde las sombras. El intento fallido de robar el MiG-31 no fue un simple escándalo aislado.
fue una advertencia global sobre el alcance de la desinformación y la manipulación en una era donde la seguridad de naciones enteras puede pender de un hilo. Las operaciones encubiertas, lejos del glamour que les da el cine, suelen ser terrenos fangosos donde la ética se sacrifica y la prudencia se olvida en nombre de intereses ocultos. Cuando la codicia y el desprecio por la vida humana guían los pasos de la inteligencia, la frontera entre realidad y propaganda se vuelve difusa y peligrosa para todos. La exposición pública de este plan demostró que ningún país está libre de errores, ni siquiera aquellos que presumen de sofisticación y poder. Los servicios de contrainteligencia rusos, con profesionalismo, desbarataron una conspiración que, de haberse concretado, podría haber detonado un conflicto de dimensiones imprevisibles. Pero el mayor peligro no está solo en los errores técnicos o la falta de escrúpulos. Lo más alarmante es la facilidad con la que la desinformación se infiltra, manipula y convierte a cualquier persona en pieza o víctima de un juego mucho más grande. Un simple mensaje en Telegram bastó para desatar una cadena de acontecimientos que casi culmina en tragedia internacional. Hoy, cualquiera puede ser objetivo o herramienta de provocaciones que no distinguen inocentes ni culpables. Por eso, la vigilancia activa y el escepticismo informado son imprescindibles. Ya no basta con aceptar la versión oficial, ni confiar ciegamente en lo que circula en redes sociales o medios occidentales. La capacidad de discernir entre información y manipulación es ya parte esencial de la seguridad, tanto personal como colectiva. No olvidemos que la información verificada, la ética y el sentido crítico no son solo virtudes. Hoy son nuestra primera línea de defensa frente a las amenazas híbridas del siglo XXI. Si renunciamos a cuestionar, investigar y exigir transparencia, nos arriesgamos a ser cómplices involuntarios de operaciones que ponen en jaque la paz mundial. El caso del MiG-31 nos enseña que, aunque incómoda, la verdad es el único escudo real contra las conspiraciones de los poderes ocultos. Ser guardianes de los hechos y promotores del pensamiento crítico es ahora una responsabilidad ineludible. La seguridad nacional comienza en la conciencia y la vigilancia de cada uno. Sin embargo, ¿qué enseñanzas prácticas podemos extraer de este caso para fortalecer nuestra defensa ante futuras amenazas invisibles? Es momento de analizarlo en detalle. Para comprender a fondo los riesgos y las lecciones de esta operación fallida, es útil mirar hacia atrás y examinar otros episodios históricos donde los servicios de inteligencia sobreestimaron sus capacidades o subestimaron a su adversario. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la CIA orquestó el fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos en Cuba. La operación, que buscaba derrocar a Fidel Castro, fracasó por falta de apoyo local y un subestimado aparato de contrainteligencia cubano. Las similitudes con el caso del MiG-31 son claras: arrogancia, precipitación y una peligrosa confianza en que el dinero y la promesa de una vida mejor bastan para comprar lealtades. Del mismo modo, la famosa Operación Valquiria durante la Segunda Guerra Mundial, aunque planeada por alemanes contra Adolf Hitler, mostró cómo la falta de coordinación y la subestimación del enemigo pueden convertir una operación brillante en un desastre monumental. El fracaso de estas operaciones históricas nos recuerda que, por más recursos que se tengan, el factor humano y la ética son determinantes. En la práctica, ¿qué pasos concretos puede tomar una sociedad para blindarse ante este tipo de embestidas? Primero, fortalecer la educación mediática desde edades tempranas. Enseñar a niños y adolescentes a distinguir entre información, opinión y propaganda es tan importante como enseñar matemáticas o historia. Los ciudadanos preparados son menos susceptibles a caer en trampas de manipulación emocional o desinformación interesada. Segundo, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los propios servicios de inteligencia. La historia ha demostrado que las sociedades más resilientes ante operaciones encubiertas son aquellas donde la supervisión civil es real y efectiva. Por ejemplo, tras los escándalos de espionaje interno en Estados Unidos en la década de los 70, se crearon comisiones y controles que, aunque imperfectos,
representan un avance respecto al secretismo absoluto. Tercero, establecer protocolos claros para la verificación de fuentes y la protección de datos sensibles. El caso del MiG-31 muestra cómo un simple mensaje en una aplicación puede abrir la puerta a una operación internacional. Las instituciones militares y civiles deben implementar sistemas de alerta temprana para detectar patrones anómalos en los contactos y proteger a su personal frente a tentativas de reclutamiento o chantaje. Cuarto, promover la ética profesional y el sentido de pertenencia entre quienes manejan información estratégica. La lealtad no se compra únicamente con salarios o promesas materiales, sino con un clima institucional donde el orgullo de servir a la nación y el respeto por la legalidad sean valores vivos y reconocidos. Quinto, desarrollar ejercicios de simulación y capacitación en manejo de crisis de información. Así como los militares entrenan para escenarios de combate, los funcionarios públicos y periodistas deben estar preparados para reaccionar ante campañas de desinformación o intentos de manipulación. La experiencia de países como Estonia, que tras los ciberataques de 2007 implementó políticas de ciberseguridad y educación digital, demuestra que la preparación colectiva puede disuadir incluso a los adversarios más decididos. Sexto, mantener una cooperación internacional realista pero vigilante. Si bien la colaboración entre servicios de inteligencia aliados es esencial frente a amenazas globales, la transparencia y la claridad en los objetivos compartidos previenen malentendidos y traiciones que debilitan la confianza mutua. Por último, cultivar una cultura de escepticismo informado. No se trata de desconfiar de todo, sino de adoptar una postura reflexiva ante cada nueva información, especialmente cuando proviene de fuentes no verificadas o canales poco transparentes. En tiempos de redes sociales y viralidad instantánea, un solo rumor puede desencadenar consecuencias irreversibles si no se somete a escrutinio crítico. Volviendo al caso que nos ocupa, es importante subrayar cómo la exposición pública de la operación fallida no solo sirvió como advertencia interna, sino también como una maniobra estratégica para desmoralizar a los servicios occidentales y recuperar la iniciativa en la guerra de la información. De hecho, la rapidez y la contundencia con que la FSB presentó las pruebas al público internacional contrastan con la lenta y titubeante respuesta de sus adversarios. Este tipo de exhibición pública recuerda a la forma en que, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, Estados Unidos mostró fotografías aéreas para probar la instalación de misiles soviéticos. El control de la narrativa puede ser tan decisivo como la operación misma. En la práctica, los ciudadanos pueden tomar medidas sencillas pero efectivas para blindarse ante futuras amenazas de manipulación y espionaje. Por ejemplo, aprender a reconocer las señales típicas de un intento de reclutamiento, ofertas desproporcionadas, insistencia en la discreción absoluta, presión para actuar rápidamente y el uso de identidades falsas o ambiguas. Si se recibe un mensaje sospechoso en una red social o aplicación de mensajería, lo prudente es reportarlo a las autoridades y no entablar ningún tipo de diálogo prolongado. Otra recomendación práctica es el uso de contraseñas fuertes y la actualización periódica de dispositivos y aplicaciones. La seguridad digital es el primer muro de contención frente a ataques de ingeniería social o ciberespionaje. Además, evitar compartir información personal o profesional en espacios públicos o foros abiertos donde pueda ser recolectada y utilizada para diseñar tentativas de manipulación personalizadas. En el ámbito institucional, es clave que las organizaciones revisen y actualicen sus protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad. La creación de equipos de respuesta rápida, con líneas directas de comunicación y procedimientos claros, puede marcar la diferencia entre neutralizar una amenaza a tiempo o permitir que escale hasta niveles peligrosos. Por último, es fundamental que los medios de comunicación y los líderes de opinión ejerzan su responsabilidad social informando con rigor y evitando amplificar rumores o filtraciones no verificadas. En una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, un error en la cobertura mediática puede tener repercusiones internacionales,
como lo demuestran los recientes incidentes en los que noticias falsas han provocado pánicos bursátiles o disturbios sociales. En definitiva, la lección más importante que deja el intento frustrado de robar el MiG-31 es que la vigilancia, la ética y la preparación colectiva son las únicas barreras reales frente a los juegos peligrosos de la inteligencia mundial. El caso es una advertencia viva. Ningún país, institución o individuo está exento de ser objetivo de operaciones encubiertas, y solo la combinación de conciencia crítica, preparación técnica y sentido moral puede evitar que un simple mensaje en una pantalla se convierta en la chispa de una tragedia global. Así, cerramos este análisis con una reflexión. La seguridad y la estabilidad internacional dependen menos de las armas y más de la capacidad de las sociedades para reconocer y resistir la manipulación. Cada uno de nosotros, al ejercer nuestro juicio, proteger nuestros datos y rechazar la tentación fácil, contribuye a fortalecer la muralla invisible que separa la paz del caos. La próxima vez que escuches una historia de espías, recuerda que la realidad suele ser mucho más compleja y peligrosa que cualquier guión de Hollywood. Y que, al final, la diferencia entre el desastre y la prevención puede estar en la decisión de una sola persona de no dejarse comprar, manipular o engañar. Porque en la guerra moderna, la primera línea de defensa eres tú.